una premisa fundamental es la que se refiere a la Revolución Francesa como consecuencia social del proceso intelectual de la Ilustración. La Ilustración, o el así llamado siglo de las luces, tiene su origen en Inglaterra, con Bacon de Berulamio, con Thomas Hobbes, con David Hume y con John Locke, y gracias a la masonería como fenómeno social, cultural y también político-religioso, la Ilustración británica va entrando en los círculos académicos franceses, el enciclopedismo, Voltaire, Diderot y compañía, y de la Ilustración francesa, y propiamente llamada en español iluminismo, vamos al mundo alemán con Lessing y con Immanuel Kant y el método de la crítica. Pues este proceso de la ilustración en estas tres naciones europeas fundamentalmente tiene una repercusión social en la Revolución Francesa, de la que se derivan elementos que historiográficamente podemos analizar sin interpretar de bondad o de maldad, sino con una descripción analítica. Y uno de estos elementos es el que se refiere a los derechos del hombre que ya habían sido predicados en la escuela de Salamanca con el llamado Ius Gentium en la época del padre Vitoria, de Domingo Soto, de Melchior Cano, y que pues van a trasvasarse en una nueva antropología teológica y una teología política en la América española y en sus procesos de evangelización que coinciden con este siglo de las luces europeo, británico, francés y alemán, con la reforma católica que se desprende del Concilio de Trento en el contexto de la reforma extraeclesial luterano, zwingliniano, calvinista. Es importante reconocer este panorama preliminar: Ilustración, Revolución, Reforma Católica, Reforma extraeclesial luterano-zwingliniano calvinista, y luego la evangelización de la América Latina con una nueva antropología teológica que parte del profetismo del padre Antonio de Montesinos en aquel cuarto domingo de Adviento de 1511 en la Española, que es una confrontación sociocultural, académica, profética de los dominicos en la Española. De ahí debemos reconocer también, haciendo un panorama dentro de los prolegómenos a los procesos de la independencia, esa teología nueva de implicaciones profético-políticas que parte de la carta de Julián Garcés y Bernardino de Minaya, ambos dominicos en México y en Perú, que denuncian el abuso de la guerra de conquista, y también una nueva antropología teológica que se anuncia como interpretación a la realidad americana. Papa Paulo III, Alejandro Farnese, responderá con la bula Sublimis Deus, llamada también Veritas Ipsa, con esta bula, en los albores, sea del Concilio de Trento que de la Reforma Católica y la evangelización fundante en la América Latina, dará vía libre a una visión más social, más profética, más cultural de la presencia de la Iglesia en América española y portuguesa. Luego hay que ver el trabajo de Bartolomé de las Casas con su tratado de Unico Vocationis Modo, en el que presenta una nueva impostación de visión de hombre, de sociedad, de economía, de libertad,
de patrimonio, de propiedad, ¿no? La nueva antropología teológica de la orden de predicadores en América Latina, en el contexto de la Ilustración, posteriormente la Revolución Francesa, y luego la evangelización fundante, tenderá hacia el llamado siglo liberal, el largo siglo liberal. Segundo preliminar, la Ilustración, la Revolución Francesa, y se concatenan por el concepto liberalismo, una nueva visión de organización de la sociedad, una confrontación de la monarquía como sistema absoluto de soberanía, y entonces una confrontación entre América Latina y Europa después de la Revolución Francesa, el progreso y el fracaso napoleónico, el Congreso de Viena de 1814 a 1815, en el que se pretende rescatar la monarquía postrada por los efectos políticos y de administración pública de la Revolución Francesa. Y en la América Latina, la independencia. Tercer preliminar. Los procesos independentistas en la América española, y luego hay una diferenciación en la América portuguesa. Estos procesos de independencia no solo están fundamentados en el progreso de la Revolución Francesa, con sus tres principios que son absolutamente cristianos y que habían sido preconizados por la Escuela de Salamanca y el Ius Ientium de la antropología teológica de los dominicos. Tampoco podemos quedarnos únicamente para nuestros procesos de independencia en las Cortes de Cádiz de 1812, que acuñan por primera vez el significado del término liberalismo a nivel filosófico, con la tolerancia como principio, a nivel político, con el parlamentarismo, y a nivel económico, con el capitalismo y la dramática división de la sociedad. Ya Padre, no en perdón, los cuatro estados una de pregunta. la Revolución Preguntan los Francesa y de los participantes, estados padre, federales. padre, un minuto. Preguntan los participantes si es que está compartiendo pantalla o no, porque hay la duda de si no están viendo ellos la pantalla. No estoy compartiendo más que mi palabra. Gracias, mi padre. De manera pues que debemos reconocer, decía en este tercer preliminar, que los procesos de nuestra independencia no parten únicamente de los tres principios de la Revolución Francesa, que son principios cristianos, ya preconizados en la Escuela de Salamanca, que nuestros procesos de independencia no se deben tampoco únicamente a las Cortes de Cádiz, que desconocen la monarquía como sistema de soberanía y de gobierno. Acordémonos que desde las constituciones de Lotario en el año 820, después del pacto entre Carlomagno y el papado, él es coronado en la Navidad del año 800 por Papa León III, el emperador y el papa habían fijado una relación sacramental que hacía de la monarquía una línea directa con los monarcas del mundo veterotestamentario, ungidos por Dios y como único modelo de gobierno y de soberanía, ¿no? Entonces, las Cortes de Cádiz se separan de este principio de la monarquía, ponen en tela de juicio al monarca y se supone que nuestros procesos de independencia brotan de esa intuición antimonárquica, pero no solo. En este tercer preliminar o en los prolegómenos a mi exposición, también debemos recordar que
a la base de la independencia americana, no solo está tampoco la Constitución protodemocrática de los Estados Unidos de Norteamérica, que precede a la Revolución Francesa y sus efectos en la mentalidad de nuestros próceres en la primera hora de la llamada emancipación. Estoy enunciando la Revolución Francesa, las Cortes de Cádiz, el liberalismo, el desconocimiento de la monarquía y luego la Constitución Democrática de los Estados Unidos de Norteamérica en el marco del largo siglo liberal, así llamado siglo liberal, que podemos hacer partir de manera remota desde la Paz de Westfalia, con la que terminan las guerras de religión en Europa entre calvinistas, luteranos y católicos en 1648, y que puede ir hasta el año de 1870 en nuestras naciones de la América Latina, y en los procesos más tardíos hasta el siglo XX, en la primera década. Ese larguísimo siglo liberal que estará marcado también, y aquí otro punto que está a la base de nuestras independencias, el desconocimiento, el extrañamiento de la Compañía de Jesús por parte de la corona borbónica, Carlos III, aconsejado por su ministro de Hacienda, Rodríguez de Campomanes, y el Marqués de Pombal en el Imperio Portugués. Un extrañamiento de la Compañía de los territorios de España y Portugal en Indias, porque la Compañía se había convertido en un Estado dentro del Estado, y también porque el jansenismo, la masonería y los Borbones, esparcidos como la pólvora en todas las casas reales de Europa, detestaban a la Compañía por su autonomía, por su gran influjo en todos los ambientes de la vida social europea y americana, y también porque eran la falange fundamental del Papa y la presencia del Papa y de los estados pontificios y de la soberanía del Papa en los países católicos, calvinistas, luteranos. Bien, estoy en los prolegómenos y he mencionado, digamos, varios aspectos que me parece importante tener en cuenta. Y un último prolegómeno, una última premisa dentro de la introducción, a la base de la independencia y de los procesos independentistas de América hay una teología, y esto ha de ser claro. Hay una teología. Nuestras independencias no se fundaron solamente por la Revolución Francesa, por las Cortes de Cádiz, por el largo siglo liberal, por el extrañamiento y posterior supresión de la Compañía de Jesús en un proceso que va de 1767, con la pragmática sanción de Carlos III y la subsiguiente actitud de Papa Clemente XIV en 1773-1774 con el breve Dominus ac Redemptor, sino que a la base del pensamiento de nuestros próceres hay una nueva teología política que se puede llamar teología insurgente, teología de la disidencia o teología política de la emancipación americana, que de alguna manera, pero no de manera directa, de alguna manera hunde sus raíces en la antropología teológica que animó el primer proceso de la evangelización fundante en América y que desencadenó con la aplicación del Concilio de Trento en la América Latina, a través de los concilios provinciales de México y de Lima, fundamentalmente, y de la configuración de los virreinatos de Nueva España, de la Nueva Granada, de Lima y del Río de la Plata, desencadena un proceso autónomo, teológicamente hablando, de América respecto de Europa. Bien, entonces, con esta introducción, quisiera comenzar mi exposición
acerca de la relación entre la Iglesia y los procesos de la independencia. Y tal vez como antífona de entrada, ¿no? Debo aclarar un término. No se entiende por independencia aquí, al menos en lo que yo quiero exponer esta tarde, no entiendo por independencia la separación de la nacionalidad española, del mundo peninsular, en el caso de la América española, sino que entendemos por independencia como proceso global en el marco de la emancipación, se entiende el desconocimiento de la monarquía como sistema de soberanía divinamente revelado. Bien, esto es lo que yo entiendo por independencia en mi exposición. Un desconocimiento de la monarquía, sea cual fuere, como paradigma de soberanía, al mismo tiempo de revelación divina, de manifestación divina, en ese consorcium establecido entre el trono y el altar, la mitra y la corona, la férula y la espada, ¿sí? Entre el papado y la corona imperial. Esto es lo que entiendo por independencia. Bien, ahora sí, comienzo entonces con estas premisas mi exposición. Al acercarnos a la relación entre iglesia y procesos de independencia o de emancipación, nos vamos a encontrar en la mayoría de las escuelas que se dedican al estudio del americanismo y de la historia económica, social, cultural de la América Latina, nos vamos a encontrar con la palabra iglesia como término ambiguo, ¿verdad? Entonces, en algunas escuelas se entiende que la iglesia colaboró, financió, amparó, coadyuvó a los procesos desencadenados por los caudillos militares y políticos que terminaron en las repúblicas independientes de la América Latina. En otros manuales y escuelas vamos a encontrar que la iglesia, aliada con el poder del imperio español y portugués, la iglesia casada con el sistema sociopolítico y socioeconómico de la corona española, ralentó, detuvo el proceso independentista, convirtiéndose en una cómplice de la corona en virtud del patronato indiano. A propósito, debo decir que la iglesia no toleraba de manera positiva y unánime el patronato, que fue establecido en primer lugar por las bulas Intercetera de Papa Alejandro VI de mayo de 1493 y refrendado, confirmado y llevado a su plenitud por la bula Universalis Ecclesiae Regimini de Papa Julio II en el año de 1508, y que luego patronato que tenía prerrogativas, privilegios, concesiones a la corona. Por la mayoría de las órdenes mendicantes que trabajaron en América Latina, el patronato era un óbice a la libertad en los procesos de evangelización. Fue un mecanismo, fue útil en gran medida, pero la mayoría de las órdenes mendicantes, el mismo Papa Paulo III, no toleraban las intromisiones del Estado español en los procesos de evangelización, y tenemos varios ejemplos de conflicto. Voy a citar solamente uno. Carlos V prohibió a los obispos de la América Latina la participación en el Concilio Ecuménico de Trento, ¿no? Porque él se consideraba único legado del episcopado americano ante la asamblea sinodal en Trento en sus 3 periodos de 1545 al 63, en virtud del patronato indiano. Y luego, este patronato indiano que
fue pretendido como derecho, ya no como privilegio, por nuestros próceres de la independencia. Hay que ver a Simón Bolívar reclamándole a Papa Pío VII y luego a Papa León XII el derecho de elegir los obispos, de filtrar la documentación pontificia, de presentar los proyectos para la creación de las diócesis, para la administración de los censos, diezmos y patrimonio eclesiástico. Y hay que ver también la indiferencia con la que Pío VII y León XII trataron a Bolívar en esta materia. Por tanto, el patronato siempre fue incómodo para la Iglesia. No obstante, en algunas escuelas de análisis historiográfico vamos a encontrar que la Iglesia, aliada con el poder español, refrenó los procesos de la independencia, asociando Iglesia a institución jerárquica de los obispos en relación estratégica por patronato indiano con la corona española y la corona portuguesa, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de ver la Iglesia, como un estamento que coadyuvó a los próceres y también como un estamento aliado con el poder español en contra de la independencia. De todas formas, debemos preguntarnos, ¿qué se entiende por Iglesia de 1767, que se da el desconocimiento y expulsión de la Compañía de Jesús, hasta 1830, que se consolidan los procesos de las primeras repúblicas, y 1835, en que Papa Gregorio XVI reconoce la primera república desmembrada de España, que no reconoce la monarquía, que es la Nueva Granada? La primera república reconocida por la Santa Sede fue la Nueva Granada. Luego seguirá México y se van desganando las diversas repúblicas en las cuentas del rosario independentista del Papa. Es decir, un reconocimiento internacional. No obstante, el Congreso de Viena haya querido conjurar al Papa en contra de la independencia americana, como lo voy a estudiar más adelante. Este punto, ¿a qué llamamos Iglesia en este periodo? Del 1767 hasta 1835. ¿A qué lo llamamos? ¿No? Y entonces, en la historiografía, en la relación Iglesia e independencia, podemos decir que la Iglesia se puede identificar con la jerarquía, es decir, con la institución de los obispos, con los grados dentro de la jerarquía sacramental, ¿no? Iglesia como jerarquía. Bien, si identificamos a la Iglesia como jerarquía, el historiador tiene que plantearse el trabajo de la curia romana, de las curias diocesanas, las fundaciones de doctrinas, parroquias de indios, misiones, haciendas, reducciones, y también los trabajos de las órdenes mendicantes en la América barroca, en la América ilustrada, las obras de arte, el patrimonio eclesiástico, la expansión cultural, las universidades. Serían esos los elementos historiables, ¿no? Al considerar a la Iglesia como jerarquía. Ahora, considerando a la Iglesia como jerarquía, los historiadores, al analizar la independencia, entonces abordan fundamentalmente dos cuestiones, ¿sí? Si tenemos en cuenta que la Iglesia es jerarquía, entonces vamos a estudiar dos cuestiones fundamentalmente. Primera cuestión, ¿qué partido tomaron los eclesiásticos a la hora de la emancipación? Cuando estalla la revolución independentista, en el caso de la Nueva Granada, la revolución de los comuneros, que parte de Simacota, el Socorro, Ambrosio Pisco, etcétera, las capitulaciones de Zipaquirá, en fin. Si estudiamos la actitud de la Iglesia,
¿Qué actitud toman los presbíteros, los frailes mendicantes, los monasterios femeninos, los obispos, los canónigos en sus respectivas catedrales y colegiatas? Pues nosotros tenemos que decir varios aspectos. En la primera pregunta, ¿no? ¿Qué actitud tomaron los eclesiásticos frente a la emancipación? Entonces, recapitulando un poco para que nos quede claro, he hablado de unos prolegómenos divididos en 4 puntos. Segundo, me estoy preguntando qué es iglesia, porque algunos dicen la iglesia colaboró en la emancipación, otros dicen la iglesia fue cómplice del poder español en virtud de patronato. Me pregunto, ¿qué es iglesia? Entonces puedo responder, la iglesia es jerarquía. En la historiografía se puede entender como jerarquía. Si la iglesia es jerarquía, entonces me pregunto, ¿qué partido tomaron los eclesiásticos a la hora de la emancipación? Cuando comienzan las primeras revoluciones, las primeras manifestaciones, desde la expulsión de los jesuitas, ¿no es cierto?, pasando por la revolución de los comuneros en el caso de la Nueva Granada y llegando hasta la Primera y Segunda República. ¿Qué partido tomaron los eclesiásticos, entendiendo a la iglesia como jerarquía? Tomaron 3 partidos. Primer partido, los obispos y eclesiásticos filomonárquicos, es decir, los que apoyaron la legitimidad de la monarquía, los que desde el comienzo fueron a flanco izquierdo y derecho adalid de la monarquía como paradigma de soberanía. Entonces, estos obispos que fueron desde el comienzo filomonárquicos o también realistas, terminaron expulsados a la península, en la cárcel, en la América española, ¿no? Degradados de su cargo, ¿sí? Obispos realistas o filomonárquicos, que fue un gran número de obispos el que apoyó y sostuvo la legitimidad de la monarquía. Segundo partido dentro de la actitud que tomó el clero frente a la independencia, lo que se llama migración ideológica. Migración ideológica, es decir, los que comenzaron siendo filomonárquicos y luego terminaron comprometidos con la emancipación. Aquí podemos nombrar a un peruano que es José Sebastián Goyeneche, que en principio defendió a la monarquía y terminó después comprometido de lleno con la emancipación, ¿vale? Y tercer partido o tercera posibilidad de reacción de los clérigos frente a la primera revolución independentista, los que desde el comienzo fueron patriotas. Se los llama también filomonárquicos, patriotas o filomonárquicos. Y entonces aquí tenemos a Rafael Lasso de la Vega, que nació en Panamá, fue canónigo de la Catedral de Bogotá y terminó como obispo de Mérida de Maracaibo en Venezuela, amigo personal de Bolívar. Luego, el colombiano Salvador Jiménez Padilla, el chileno José Ignacio Cienfuegos, ¿no? Si alguien pregunta, ¿qué entiendes por iglesia relacionado con la emancipación americana? Podemos decir la jerarquía, la institución eclesiástica. ¿Y qué actitud tomó la iglesia frente a la emancipación? Unos fueron realistas, filomonárquicos, otros hicieron migración ideológica de filomonárquicos a filorepublicanos. Y otros, el grupo más nutrido, fueron patriotas, filorepublicanos desde el comienzo. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, en México, a José Servando Teresa de Mier, ¿no?
perteneciente a la orden de predicadores. Debemos mencionar al presbítero Miguel Hidalgo, ¿no? Y José María Morelos. Debemos mencionar al salvadoreño José Matías Delgado. Y si vamos a Colombia, debemos mencionar al agustino Diego de Padilla, erudito, admirado por el barón de Humboldt, ¿no? También a Ignacio Mariño, a Fernando Caicedo y Flores, a Juan Fernández Sotomayor. Y si vamos a Perú, pues vamos a ver a Javier Luna Pizarro, a Mariano José de Arce. Y en Chile vamos a encontrar a José María Basaguchascúa o a los argentinos Pedro Ignacio de Castro Barros, a Felipe Antonio de Iriarte, a Francisco de Paula Castañeda y al célebre deán Gregorio de Funes, ¿no? Entonces, si te preguntan qué es iglesia, puede ser iglesia la jerarquía. ¿Y cómo actuó frente a la emancipación? Filomonárquicos, migración ideológica y filorepublicanos. Hubo clero entonces, claro, hay peruanos, hay chilenos, salvadoreños, colombianos, mexicanos, comprometidos con la emancipación. Pero al identificar la iglesia como jerarquía, nos viene una pregunta. Listo, resuelto el problema. Decir que hubo curas metidos en la independencia, que las colegiatas y catedrales desembolsaron en piedras preciosas, en dinero, la financiación de las grandes campañas, porque así fue. Y por eso la iglesia, habiendo gastado el patrimonio en la campaña de la evangelización, no tuvo cómo sostener la formación clerical desde 1824 hasta 1860. Entonces, la mejor manera de decir que la iglesia sí participó es enumerar con diploma de honor a los frailes y clérigos que participaron en la independencia, dar su biografía, hacer un elenco, una suerte de martirologio patriótico para exaltar su memoria. Tal vez esta no sea la mejor forma de resolver el problema, reconociendo a los próceres con sotana. Tal vez esta no es la mejor forma, aunque ayuda a ubicar el problema. Ahora, cuando reconocemos la iglesia como jerarquía para responder a la pregunta ¿qué tuvo que ver la iglesia con la emancipación americana? Hay una segunda posibilidad o segunda pregunta. ¿Qué actitud tuvo la Santa Sede, el Papa, frente a la emancipación americana? Porque ya hemos hablado del clero en 3 partidos. Ahora, el Papa, ¿qué actitud tiene? Para responder a esta pregunta, me permito contextualizar diciendo que el papado se encontraba... Padre César, padre, le recuerdo que nos quedan 15 minutos de su conferencia porque después tenemos un bloque de preguntas de los estudiantes. Hemos empezado 20 minutos tarde. Ah, bien, padre. Es que es bien. Lo que pasa es que debemos terminar esta sesión como a las 7:45 y la idea es que los estudiantes puedan... Está bien. No te molestes, padre. Toma el tiempo que tú quieras. Termina cuando tú desees. Disculpa la interrupción. Vamos, padre. Muchas gracias. Bien. Lo escuchamos. Entonces, estamos atentos, padre. Para contestar a la pregunta sobre la actitud de la Santa Sede, debo contextualizar la situación en que se encontraba el papado. Después de la paz de Westfalia de 1648, el Papa dejó de ser la auctoritas suprema y se convirtió en una corona más dentro de las familias reales de Europa, aunque seguía siendo el garante de la unidad cristiana del viejo continente y al mismo tiempo de la floreciente evangelización americana. Cuando en el siglo XVIII Clemente XIV capitula frente a los Borbones, al jansenismo y a la masonería y suprime la Compañía de Jesús,
por su breve Dominus Sacra Redemptor de 1773 a 74, el papado pierde autoridad moral. Y luego la Revolución Francesa, con todo el anticlericalismo que esto significó y con la desbandada del clero francés y del clero centroeuropeo, hizo que el papado perdiera también autoridad. No obstante, la Reforma Católica y el Concilio de Trento hubiera sido espléndidamente aplicado en Europa, en América y en la evangelización de Asia, ¿no? Y luego, cuando después de la Revolución las Cortes de Cádiz apostataron de la monarquía y propusieron la República Liberal, el papado tuvo que comprometerse en salvar el modelo de monarquía a través del Congreso de Viena de 1814 al 15. Acuérdense que este Congreso de Viena postuló 3 principios. El principio de solidaridad, es decir, todas las coronas unidas para pulverizar la República Liberal. El principio de legitimidad, que reconocía la sucesión al trono de las familias monárquicas en contra de la elección parlamentaria del jefe de Estado. Y tercer principio, el derecho divino del rey. Es decir, que el rey, la monarquía, eran una institución divina que procedía del mundo veterotestamentario y que no se podía apostatar de ella, ¿vale? El Papa estaba muy comprometido en esta campaña del Congreso de Viena, cuando suena la campana de la emancipación en América. Pero ¿cómo reacciona el Papa? ¿Cómo reacciona la Santa Sede? Entonces, célebres y muy conocidas son las desafortunadas intervenciones de los papas para nuestros próceres. Por ejemplo, Pío VII en 1816 promulga el breve cuyo incipit es Etsi Longissimo Terrarum, instando a los americanos a no apostatar de la monarquía y a profesar la fe política en la soberanía de Fernando VII, dice el Papa, nuestro dilecto hijo. Y otro breve pontificio posterior de Papa León XII en 1824, titulado Etiam Diu, en el que ya consumada la batalla de Ayacucho, en los prolegómenos de Ayacucho, el Papa condena la gesta independentista. ¿A qué se debe la condena de los papas respecto de la independencia? Al contexto europeo del papado, el Congreso de Viena, la Santa Alianza de la Monarquía Europea con Rusia. Se debe también al compromiso del Papa con las coronas de Europa para la unidad de Europa frente a los residuos de la Revolución Francesa y el fracaso napoleónico. ¿Bien? Entonces, si estudiamos a la Iglesia como jerarquía, vamos a encontrar nosotros estas 2 preguntas: ¿cómo actuó el clero? ¿Cómo actuó la Santa Sede? ¿Vale? Pero entonces, ahora vamos a una visión, una segunda visión de Iglesia. No entender la Iglesia como jerarquía, sino entender la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, la visión de los padres de la Iglesia, que de concilio ecuménico en concilio ecuménico se va repitiendo, y que también el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium pues establece de una manera tan clara con las demás figuras de la patrística, de la hermenéutica pues de la patrística y de la tradición teológica. La Iglesia como pueblo de Dios. ¿Qué debemos decir? La Iglesia en la América Latina no solo fue la jerarquía. La Iglesia fue la totalidad de los fieles en un continente en el que no había reforma protestante.
porque la Reforma Católica se ocupó de vigilar escrupulosamente que no se importara a América la reforma extraeclesial luterano-zwingliniano calvinista. Bien, aunque ya en la Junta Magna de Felipe II de 1568 se denuncian los primeros brotes de presencia hugonote en el Brasil, ¿no? Que es la palabra hugonote, como se llama a los calvinistas en Francia, que finalmente tuvieron que abandonar Francia en época de Cardenal Richelieu. Bien, Iglesia como pueblo de Dios. Los indios, los negros, los mestizos, los zambos, los criollos, los españoles que participaron en las gestas independentistas, es decir, que desconocieron la monarquía como paradigma de soberanía, todos ellos eran católicos. Todos ellos pertenecían a la tradición cristiana. Por tanto, no podemos decir que el pueblo avasallado por la Iglesia y el Imperio Español se rebeló contra la Iglesia y contra la corona y el patronato buscando su independencia. Es un peligro considerar en los procesos de independencia la Iglesia solo como jerarquía, aunque las dos preguntas con sus respuestas satisfagan nuestra curiosidad intelectual, cultural. Hay que dar el paso para considerar que Iglesia es todo el conjunto en un ensamble, la jerarquía y el pueblo, o más bien, un pueblo constituido por jerarquía y laicado, para hablar de alguna manera, digamos, que nos entendamos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que la independencia americana no fue un pueblo avasallado, harto de la monarquía casada con la mitra, en contra de España y de la Iglesia romana. Fue una parte del pueblo católico creyente contra otra parte del pueblo católico creyente. Unos católicos filo-monárquicos contra católicos filo-republicanos. Y para poder resolver la cuestión se necesitaba una teología política que justificara la emancipación americana. Este es el punto. Ahora, hay un estudio citado, sobre todo hace unos 10 años, cuando hablábamos del bicentenario de las independencias. Hay un estudio de David Breding en el que, analizando la independencia de México, deja ver 3 características fundamentales de los próceres mexicanos. Primera, para los próceres mexicanos, la nación mexicana, en búsqueda de libertad y de desconocimiento de la monarquía para considerarse soberano el pueblo y no el monarca, era el pueblo de Israel, elegido por Dios, que va en camino de éxodo nacional y que ha sido confirmado por el estandarte nacional también de la Virgen de Guadalupe. Por tanto, los mexicanos no se consideran tanto deudores de la Revolución Francesa, sino deudores del nuevo Israel, de ese pueblo que busca el éxodo, la emancipación. Segundo punto en las convicciones de Breding. Los mexicanos pretendían la igualdad, no en términos de universalistas de la Revolución Francesa, sino en términos de equidad, en términos de que la soberanía no la posea uno como paradigma de gobierno, sino que la posean todos con la capacidad de delegar, ¿sí? Y tercer punto, dentro de las convicciones religiosas del pueblo mexicano en su independencia, Morelos, Hidalgo y Costilla, Servando Teresa, ¿no? Los próceres que generaron el ideario independentista de México,
se consideraban siervos de la nación, al estilo del siervo de Yahvé, ¿no? En el archivo capitular de la Catedral de Bogotá se encuentran los sermones predicados por Simón Bolívar a su regreso de la batalla de Boyacá en 1819. Sermones en los que él se compara con Aarón, con Josué, con Moisés, y compara a su tropa y al pueblo americano todo como pueblo guiado por la divinidad hacia la verdadera libertad, entendida como una independencia, es decir, desconocimiento de la monarquía. Por tanto, no estamos hablando aquí de que era una iglesia homologable a jerarquía. Es una iglesia homologable a pueblo, a totalidad. Por tanto, podemos decir que en el marco de las batallas de la emancipación, por ser todos católicos, ¿no? Debieron apelar no solo a motivos políticos, estratégicos, militares, sino que debieron generar una teología nueva que sustentara la rebelión en contra de la monarquía, ¿no? En otros términos, tenemos distintas teologías políticas en el único pueblo: la teología política filomonárquica y la teología política de la emancipación americana. ¿Vale? Este punto me parece bien importante. Ahora, otro aspecto que tenemos que ver cuando hablamos de la iglesia como pueblo de Dios en los procesos de la emancipación. Algunos historiadores y escuelas historiográficas en América han pretendido separar la teología de la política, separar la iglesia de la emancipación, como si la masa del pueblo fuera agnóstica o religiosamente aséptica o aconfesional. Me parece un camino equivocado. Y otros han querido decir, sí, hubo una teología, ciertamente, hubo una especie de piedad popular, de religiosidad popular que apoyó con sus oraciones, con sus letanías, con sus liturgias, con la cultualidad, la emancipación. Tampoco me parece acertado. Me parece acertado que se descubra cuál fue la teología que animó a los próceres. No se trató de un agnosticismo o aconfesionalidad. No se trató de una religiosidad popular devota que apoyaba con letanías a los próceres. No. Se trató de una verdadera teología y estoy a punto de empezar a exponerla. Esto empieza a desarrollarse en mi exposición, ¿no? Entonces, algunos piensan que la teología que apoyó la emancipación americana era la teología de Francisco Suárez, el jesuita, y de Juan de Mariana, también jesuita. Eso no es verdad. Aquí se genera una ruptura y por eso yo te decía antes que entre la nueva antropología teológica de los dominicos y de los jesuitas en la teología barroca e ilustrada, entre esa teología novedosa y fenomenal hasta el siglo XVIII y la teología de la emancipación americana, hay una cierta relación, pero no directa. Algunos dicen, claro, fue una teología barroca, fue una teología especulativa, casi una escolástica de Salamanca o de Alcalá, ¿no? Una teología pasada de moda, o sea, una teología inútil, que ya no le decía nada al americano frente a la monarquía y a la opresión, ¿verdad? Es muy peligroso decir que nuestra emancipación se basó teológicamente en Francisco Suárez, en la teología barroca de dominicos y de jesuitas y en la antropología teológica de ellos. Es peligroso porque es una manera de decir era una teología desactualizada e inútil. Y además por una cosa, porque Carlos III, en su afán de reforma, publicó 3 reales cédulas en el siglo XVIII que rompieron de tajo
la relación entre la teología barroca e ilustrada y la teología post-ilustración, la teología republicana o del siglo liberal. Ahí Carlos III genera una ruptura. Mira, el 12 de agosto de 1768, Carlos III prohibió la lectura de los autores jesuitas en las universidades de América, particularmente de Francisco Suárez, de Gabriel Vázquez y de otros. ¿Vale? Por tanto, para la época de nuestros próceres ya no se leía esa teología. Bueno, y suprimía las cátedras que se fundaran en la sapiencia jesuítica. El 14 de agosto de 1768, Carlos III fundaba el Seminario Ilustrado, ¿no? Una teología política suya, borbónica, una teología de Estado, el seminario obediente al quehacer intelectual de la corte en la metrópoli, ¿vale? Y luego, el 21 de agosto del año siguiente, 769, Carlos III publicó el Tomo Regio, en el que él mismo legislaba para evitar el peligro de un cierto jesuitismo o de una disidencia teológica. Él mismo legislaba la frecuencia y el contenido de los concilios provinciales en América. Por tanto, señores míos, es imposible que la teología que fundamentó nuestra emancipación fuera la teología de Suárez, de Mariana, de Vázquez, barroca e ilustrada. Y si decimos que hay una relación directa con esa teología, nos exponemos al peligro de una teología sin contexto, inútil y sin efecto social. Por tanto, aquí debemos decir nosotros que nuestra emancipación sí tuvo como base la Revolución Francesa, las Cortes de Cádiz, ¿no? La defensa de los argentinos frente a los británicos en la costa, también las desavenencias en el Congreso de Viena, ¿no? El siglo liberal, ¿no? La Revolución Francesa, sí tuvo como base todo eso, pero sobre todo una base teológica que desmontara en la mentalidad de nuestros próceres y del pueblo la idea del monarca divino, del monarca querido por Dios y de la monarquía como único sistema de gobierno. Ese es el punto que me parece básico y que tú no vas a encontrar en los manuales de historia de un día para otro. ¿Bien? Entonces, hay que hablar de una teología de los alzados, de una creación teológica nueva, que obviamente tenga elementos del barroco, de la ilustración, del jesuitismo, de la orden de predicadores, pero que hizo toda una transformación. Y aquí entro a describir, mira, he puesto el acelerador lo más que puedo. Aquí voy a entrar a describir los 3 puntos que sirven de núcleo temático a la teología de los alzados, a la teología política de la emancipación americana. Primer punto de esta nueva teología, de esta descomponer la mentalidad sociopolítica desde la teología. Eso fue lo que pasó en ellos. ¿Cómo tumbar la monarquía si es de derecho divino? No lo podemos hacer. Se requiere una nueva teología. Primer punto. Para nuestros próceres, la primera tarea era declarar la licitud moral del levantamiento. Es decir, moralmente debemos levantarnos. No es pecado levantar la mano contra el monarca. Moralmente debemos levantarnos. Hay una licitud moral. Y de esa licitud moral del levantamiento se desprende la soberanía popular. Esta es la esencia de la independencia desde la nueva teología política. Entonces tenemos que ir nosotros a un mexicano que había sido dominico, José Servando Teresa de Mier. En 1811, José Servando Teresa, acudiendo a la carta de los romanos en el capítulo 13, donde San Pablo dice que toda autoridad viene de Dios. Me permito citar la carta a los romanos. Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores.
que no hay autoridad sino por Dios, y la que hay por Dios ha sido ordenada, de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se traen sobre sí el anátema, ¿no? La maldición. Romanos 13:1. ¿Cómo enfrentar nuestros próceres un principio bíblico? Otro discurso que se dejará para otro día es ¿cuál fue la hermenéutica bíblica de los próceres? Porque usaron de la escritura para afianzar la independencia. Pero eso será para otro día. Bien. José Servando dice que el levantamiento contra la monarquía de España podía ser pecado a tenor del texto paulino, ¿verdad? Además, la Inquisición mexicana, el 28 de agosto de 1808, el mismo año de Napoleón y de José Bonaparte en Bayón con Fernando VII y compañía, ¿no? El secuestro del rey, había declarado la Inquisición que era herejía digna de castigo la llamada desobediencia al monarca. Bien, entonces hay que tener en cuenta que desde el siglo XVI hasta el XVIII, las rebeliones contra el príncipe se consideraban por todos, católicos, luteranos y más los calvinistas que tenían un monolito de legislación moral objetiva, se consideraban como desobediencias directas a Dios. Y por tanto, desobedecer al monarca traía sobre el imputado el anátema de Dios, ¿no? Y había severísimas penas, ¿bien? Aquí tenemos que ver una cosa. Tomás de Aquino, en su teoría sobre el tiranicidio o la reducción del injusto agresor, considera que si un monarca se convierte en injusto agresor, se lo puede eliminar, ¿no? Y si no lo sabías, Papa Pacelli, Papa Pío XII, firmó el pacto con Francia e Inglaterra para eliminar a Hitler, ¿sí? En la famosa operación Orquesta Negra. Pío XII consideró eliminar a Hitler, ¿vale? Con esta teoría del injusto agresor. Hasta hace unos 20 años esto era desconocido. Solo en los archivos británicos investigados recientemente se llega a esa convicción. Papa Pacelli pensó eliminar a Hitler en una alianza con Inglaterra, Francia, etc. Bueno, entonces, ¿qué había que hacer aquí? Si desobedecer al rey es una herejía manifiesta castigada por la Inquisición y la teoría del injusto agresor estaba condenada, el regicidio condenado, el tiranicidio condenado, ¿qué hacer? José Servando Teresa de Mier desmitificó la divinización del monarca. ¿Se acuerdan ustedes de Bultmann y la desmitificación y desmitologización en el Nuevo Testamento? La teología bíblica del siglo XIX y comienzos del XX, más o menos. Una desmitificación de la monarquía. No solo José Servando Teresa, sino también un franciscano chileno, José María Basaguchas Cuba, en 1812, dijo que la providencia divina había permitido los acontecimientos que abocaron en el rechazo del despotismo y la opresión de la monarquía colonial, porque se había vuelto ajena, injusta, idolátrica, y que ahora, en el nuevo orden de ideas, la voluntad divina se debía expresar en la voluntad popular. Y entonces, Basaguchas Cuba se alineaba un poco con esa mentalidad bajo medieval, según la cual la autoridad procede de Dios, sí, pero a través del pueblo. Por tanto, la soberanía no la tiene el monarca, la tiene el pueblo. Y se habló de la soberanía popular. Primer punto de la teología de los alzados. Segundo punto de esta teología de los alzados. Se trata de devolverle el poder político al pueblo americano y declarar que la libertad no es un privilegio, sino que es un derecho de la naturaleza. A nosotros nos puede sonar obvio que la libertad sea un derecho,
Pero a los próceres y al pueblo americano del 18, la libertad no era un derecho, era un privilegio. Éramos siervos libres del rey de España. Acuérdese que incluso el término colonia es impropio, porque en realidad, América no fue colonia propiamente, ¿no? Para que hubiéramos sido colonia se requería al menos una monarquía constitucional y España no lo era. Fuimos dominio del rey, no de la nacionalidad española. Pero ese es un punto que se podrá considerar después. La libertad no era un privilegio, era un derecho de la naturaleza. Aquí debemos encontrar al obispo chileno José Ignacio Cienfuegos. José Ignacio Cienfuegos consideró que la libertad era un derecho concedido al ser humano por la naturaleza y por la gracia, y que por ello era inviolable. Por tanto, para él la soberanía popular, y atención a esto, que es la definición magnífica, ¿no? La soberanía popular era el ejercicio político de la libertad individual. Esto es soberanía popular. Si la libertad no es privilegio, sino derecho, si la soberanía es del pueblo y no del monarca, pues entonces soberanía popular es el ejercicio en la polis, en la nueva sociedad, en la nueva ciudad, el ejercicio político de la libertad individual personal. Por tanto, José Ignacio Cienfuegos, este obispo de Chile, rechazó la tesis de la autoridad divina de la monarquía y calificó de ilegítimo e inmoral el absolutismo de los Borbones que se ejercía en los dominios en Indias. El Estado borbónico estaba, por tanto, contra el poder de Dios al oponerse a la soberanía del pueblo. Fíjense ustedes que a la desmitificación de la monarquía divina de José Servando Teresa en México se junta ahora, en este segundo punto o rasgo psicológico característico de personalidad de la teología política de la emancipación americana, se suma esta característica de libertad y de soberanía. Bueno, la libertad, por tanto, no es solo una armonía social, ¿vale? Sino que es una dimensión evangélica que reconoce en el ser humano un ejercicio político de su propia identidad. En este segundo punto o característica de la teología de la emancipación, el tiempo es verdugo, corren las manecillas del reloj, válgame Dios. En este segundo punto se ha de citar también al deán Gregorio de Funes, ¿no? Clásica figura de los argentinos, ¿no? ¿Y qué dice él? En Buenos Aires, en 1814, es decir, antes del breve de Pío VII, el Etsi Iam Diu de 1816, el deán de Funes dice, miren, el descubrimiento de América fue una obra de la providencia, fue una manifestación de la gracia divina y fue fruto de la libertad humana, de la sagacidad del ser humano, etc. Pero este mundo nuevo, esta virgen inviolada llamada Amerindia, cayó en manos de fascinerosos, ¿sí? De monarcas ambiciosos. Y entonces el descubrimiento que era una obra de Dios se convirtió en una obra detestable a los ojos de Dios. Y dice el deán de Funes, estas palabras suenan a fuego, ¿no? Piensa tú, en plena reconquista del poder, como estaba en la Nueva Granada Pablo Morillo, pasando por armas a todos los disidentes, estas palabras eran fuego en labios del deán en Buenos Aires, ¿no? Entonces dice él, lo más grave es que España se volvió tan idolátrica que se valió de la Inquisición para transformar sus ambiciones en dogmas religiosos castigados por la ley divina. Es decir, hizo de la Inquisición un mecanismo de represión.
Y por eso, para el deán de Funes, es inmoral la actitud de España sobre la o respecto de la soberanía popular. Y en este segundo punto cito todavía al clérigo riojano Pedro Ignacio de Castro Barros. En 1813, en un sermón patriótico, el hombre dice dos elementos. Estoy hablando de la reversión del poder al pueblo y la libertad como característica de la naturaleza humana y no como privilegio. Pedro Ignacio de Castro dice que la soberanía radica en el pueblo, solo que el pueblo la había delegado en Fernando VII, pero que estando secuestrado en Bayona, ahora tiene que devolverla al pueblo para que él la ejerza. Y segundo punto, que América era por sí misma una nación distinta de España, ¿sí? Y que había sido creada libre desde el comienzo por la gracia, ¿no? La naturaleza y la gracia. No me alargo explicando la concepción tomista de ambos términos, que es la que se aplica aquí, pero pues basta mencionarla. Por esto, la autoridad que América había depositado en el monarca español revertía a América, no a España. ¿Bien? Y que ya esa delegación al rey de España había terminado. Y que al declarar su independencia, o sea, al desconocer la monarquía, la soberanía debía regresar, como los bienes de manos muertas en el siglo XIX, debía regresar a América. Y por último, en este segundo rasgo característico de la teología de la emancipación, un venezolano, Germán Rossio, en 1817 publica lo que pudiéramos llamar el Catecismo de la Libertad sobre el Despotismo. Y para él es un dogma político de fe. Mira la mezcla, ¿no? Un dogma político de fe, la soberanía popular como ejercicio político de la libertad individual. Último punto de la teología política de la emancipación americana. He mencionado tres características de esa nueva teología que fundamentó la emancipación. Entro al tercero. Nuestros próceres resolvieron lo de la monarquía y lo de la soberanía popular. En el primer punto con Servando Teresa de Mier. Resolvieron la reversión del poder al pueblo y la libertad recibida de Dios y de la naturaleza. Pedro Ignacio de Castro y compañía. Ahora les queda un problema muy serio, muy serio. ¿Qué decir frente a la condena del Papa respecto de la independencia? ¿Nuestros próceres apostatarían del Papa? ¿Qué decir? Atención a esto. Nuestros próceres, para hacerla breve, ¿no? Nuestros próceres, entre ellos José Servando Teresa de Mier, distinguieron entre sedens y sedes. Es decir, una cosa es la sede de Pedro, infalible, y otra cosa es el obispo de Roma que esté de turno por el cónclave que lo haya elegido. Por tanto, la sede de Pedro es infalible, pero el que se sienta en la sede puede ser falible en asuntos de política, de gobierno y de relaciones internacionales. Y atención, todavía no se había declarado el dogma de la infalibilidad pontificia cum ex cathedra loquitur, como lo dice la Constitución del Concilio Ecuménico Vaticano I. Por tanto, el Papa estaba sujeto a ser falible. Pero ellos dicen, nuestros próceres, fíjate el raciocinio teológico, la sede de Pedro es infalible, pero quien la ocupa se puede equivocar. Y de ahí viene la teoría del Papa hereje que manejaban los jansenistas, ¿no? Y que dio origen al conciliarismo, es decir, a poner el concilio ecuménico sobre la potestas pontificia, ¿no? Sobre todo los concilios de Basilea y Constanza, ya en el siglo XV, que fueron tan problemáticos. ¿Cómo resolvieron la cosa nuestros próceres respecto de los dos breves pontificios? Que los breves pontificios no provenían
de la sede de Pedro, infalible, y que tampoco provenían del ejercicio petrino del Papa Pío VII y León XII, sino que provenían de la curia romana, y en realidad fue así. Los breves ni siquiera fueron redactados en Roma, sino en España, y bajo presión. De manera que nuestros próceres dijeron, ni fue el Papa, ni fue la cátedra, fue la curia. Por tanto, salvamos al Papa de su intervención, confesamos nuestra fe en la infalibilidad de la silla de Pedro y nuestra confianza en que esa herejía política del obispo de Roma se enmiende y se supere. En esta teología se fundamentó nuestra independencia, nuestros procesos de emancipación. Conclusiones. Y ya con esto termino. He abreviado pues algunas cosas, no pensé que fuera a demorarme, pero conclusiones. Conclusiones. Primero, no podemos hablar de relación entre iglesia y emancipación americana si consideramos iglesia solo como jerarquía, obispos y santa sede. Es mejor hablar de pueblo de Dios como fenómeno sociológico, como masa de católicos filomonárquicos y filorepublicanos. Segunda conclusión. La emancipación americana no fue un combate del pueblo contra la iglesia y el Estado unidos por el sacrosanto vínculo del patronato. No. Fue una epopeya de un solo pueblo, todo católico, que optó por un sistema teológico defensor de la monarquía o defensor de la república, y que acuñó una nueva teología política que se puede llamar de los alzados, de la disidencia, pero que yo prefiero llamar teología política de la emancipación americana. Tercera conclusión. Para justificar el alzamiento, la rebelión, es decir, el desconocimiento de la monarquía, nuestros próceres, ya con un andamiaje teológico de por medio, afirmaron que era voluntad divina que la soberanía estuviera en el pueblo por gracia y por naturaleza. Justificaron el desconocimiento de la monarquía desde la desmitificación de la epístola a los romanos en el capítulo 13 y concluyeron que toda la autoridad viene de Dios, pero al pueblo, y que el pueblo la delega en un jefe, en un colegio, en un caudillismo, ¿no? Al mismo tiempo que por la tiranía de España, por ser injustos agresores, ¿no? Por haber subyugado al pueblo americano, incluso antes de que nacieran los virreinatos, el pueblo ahora, secuestrado Fernando VII, desconocía su autoridad y le pedía a Fernando que devolviera lo que era nuestro, es decir, la soberanía. De esta manera, por la independencia, las naciones americanas recuperaban su derecho natural y gracioso en cuanto a la gracia divina, derecho político y gracioso a la libertad. ¿Bien? Y en algunos casos presentaron la epopeya de la independencia como una epopeya bíblica. Moisés, Aarón, Josué, el pueblo que va de Babilonia a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Y dejaron libre al Papa de toda responsabilidad. Más aún, todos los próceres apelaron al Papa para reconocer las nuevas repúblicas. Y el Papa así lo haría. Por tanto, señores, y ya para terminar, me queda por decir que a la base de nuestra emancipación hay una nueva teología política, hay una comprensión no solo piadosa o cultural de la religión, sino una íntima relación entre el quehacer teológico, la confesionalidad católica
y los procesos sociales. Lo que en el siglo XIX tardío pudiéramos llamar catolicismo liberal. A todos mil gracias por su paciencia y por la atención prestada.